Hebreos 4:13, leo para ustedes, esta es la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden volver a tomar asiento, hermanos y amigos. El sermón de esta mañana tiene por título: Nada está oculto a los ojos de aquel a quien debemos o a quien tenemos que dar cuenta. Nada está oculto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto es obviamente muy claro a la luz del versículo 13 que he leído para ustedes. Y es en ese versículo que yo me voy a estar concentrando. Sin embargo, este versículo, para poder captar toda la riqueza que tiene, el propósito, la razón por la cual están escritas estas palabras allí, este versículo tiene un contexto muy importante que nosotros debemos considerar para poder comprender bien por qué el escritor de Hebreos dice lo que está diciendo aquí, que nosotros leímos en el versículo 13 del capítulo 4. Bueno, lo primero que nosotros debemos ver es que la epístola a los Hebreos es una epístola que tiene por propósito demostrar a los hebreos que Cristo es lo más exaltado entre todos, que no hay nadie superior a Cristo, que Cristo es superior a cualquier sumo sacerdote que haya tenido el pueblo. Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a Moisés. No hay nadie que se compare con Cristo. Y la razón de esto es que había luchas internas en el corazón de aquellas personas respecto a todos los acontecimientos que estaban teniendo, las aflicciones, las tribulaciones. Y el autor de esta epístola tiene el propósito de animarlos, alentarlos en la fe. Incluso más adelante hay un sentido de queja de parte del escritor de esta epístola diciéndoles: ustedes deberían ser ya maestros y siguen todavía como niños, están como fluctuando. Ustedes son del pueblo de Dios, no pueden estar así. Esta epístola tiene muchos alientos al corazón, pero también tiene muchas exhortaciones, muchas amonestaciones, y también tiene advertencias. Y de hecho, los capítulos 3 y 4 son capítulos en donde nosotros encontramos una gran advertencia con diferentes amonestaciones, y esas advertencias van aterrizando justamente en los versículos 11, 12 y 13 del capítulo 4. El escritor viene finalizando esa exhortación que comienza a traer desde el capítulo 3, pero desde antes viene demostrando quién es el Señor Jesucristo. Está preparando el camino para mostrar a las personas que Cristo es supremo para nosotros y que nosotros debemos aferrarnos al Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 2, el escritor nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De entrada, esta epístola nos señala quién es Cristo, el Hijo de Dios. En el siguiente versículo habla de que es uno con Dios, es la esencia, el resplandor de la gloria de Dios. En el versículo 4, ahí mismo en el capítulo 1, nos presenta que Cristo es incluso superior a los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Después, en el capítulo 2, versículo 3, nosotros podemos ver cómo el escritor de esta epístola comienza a exhortar a sus destinatarios diciéndoles: ustedes tienen que prestar atención al evangelio. No pueden deslizarse de estas cosas, no pueden tropezar, tienen que permanecer firmes. Capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, la salvación aquí debe entenderse como el evangelio. ¿Cómo escaparán ustedes si descuidan un mensaje que trae la salvación, un mensaje tan grande como el evangelio? Y eso usted lo puede ver por el versículo 2 del capítulo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ahí está hablando de la ley,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Es decir, si la ley que no tiene la gloria del evangelio, el mensaje que da vida y salvación a los hombres, si desobedecer esa ley recibió tan grande castigo, ¿cómo podemos pensar que nosotros vamos a escapar si desatendemos el evangelio de salvación? Posteriormente, en los versículos 9 y 10, se nos presenta a Cristo como el autor de la salvación por medio de su sacrificio, ahí mismo en el capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nos presenta a Cristo como el único Salvador. En el versículo 16 pone un peso grande sobre la mente de sus destinatarios diciéndoles, miren, deben de apreciar este mensaje de salvación, porque esta salvación tan grande que Dios ha traído por medio de su Hijo Jesucristo ha sido enviada solamente para los hombres. Vean lo que dice el versículo 16, capítulo 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué precioso es esto. Los ángeles cayeron también, hubo ángeles que transgredieron el mandato del Señor. Pero la Escritura nos dice, el evangelio no fue un mensaje que vino para rescatar a los ángeles caídos. El evangelio es un mensaje que Dios envió por medio de su Hijo Jesucristo para traer salvación, restauración, sanidad espiritual a los hombres caídos, no a los ángeles. Miren qué maravillosa es la obra de Dios entre los hombres. Más adelante, ya en el capítulo 3, viene una gran exhortación en donde se advierte a los hebreos a que deben permanecer firmes en su profesión de fe, pues el verdadero reposo solamente se puede encontrar en el Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículos 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y seguidamente en el versículo 16 y hasta el versículo 19, hace alusión el escritor de esta epístola a aquellos israelitas que provocaron al Señor en el desierto y no entraron en el reposo del Señor. Dice en el 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, miren cómo el escritor viene preparando el camino, manifestando quién es Cristo, cómo Él es el autor de la salvación, cómo en su misericordia Él rescata al hombre caído, les muestra que el reposo que Dios prometió realmente no era la tierra de Canaán, porque de hecho en el capítulo 4, en el 3 y el 4, Él va a seguir hablando del reposo. Aún queda un reposo, y ese reposo va a ser alcanzado únicamente, dice el escritor de esta epístola, por aquellos que permanecen en la fe que en algún momento profesaron. Y él presenta al pueblo de Israel para decirles, miren, aquel pueblo en algún momento profesó creer en Dios, pero fueron incrédulos. No sea así entre ustedes, dice el escritor de esta carta. Básicamente viene a demostrar que hay personas que pueden estar entre el pueblo de Dios sin ser parte
del pueblo de Dios. ¡Qué peligroso es esto! Mis amigos, qué peligroso es esto. Estar en un autoengaño, o lo que podríamos decir una hipocresía espiritual, como aquellos hombres que provocaron al Señor en el desierto. Por eso en el versículo 1 del capítulo 4, mire lo que dice, presta atención a estas palabras: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Temamos pues. Noten que esto es lo que hace realmente la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios debe afectar el corazón de los oyentes, mostrándoles quién es Cristo y lo que implica tener delante de nosotros el mensaje de Cristo. Temamos pues, tengan miedo, preocúpense, consideren muy bien esto. Niños, esto es para ustedes también. Esto no es un juego de niños. El evangelio no es un mensaje cualquiera. El evangelio es un mensaje que da vida o que da muerte también. Da vida para el que cree y es mensaje de muerte para el que no cree. Y en los versículos 11, 12 y 13, nosotros podemos ver la conclusión de esta serie de exhortaciones, de advertencias que vienen especialmente en los capítulos 3 y 4. En el versículo 1, temamos pues. Y en el versículo 11, miren lo que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Recuerden una vez más, no está hablando las personas que no confesaban fe en Cristo. No está hablando las personas que no conocían nada de la palabra del Señor. Está hablando las personas que hacían una profesión de fe y les dice: procuremos pues, eso es, trabajen, esfuércense en entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El semejante ejemplo de desobediencia es el ejemplo que él citó del pueblo de Israel, que se endureció y provocó a ir al Señor, y por eso no pudo entrar al reposo del Señor. Y a ese ejemplo de desobediencia vimos que el escritor de esta epístola le llama incredulidad. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, lo que este versículo 13 que leí para ustedes nos enseña es la conclusión de esa advertencia, diciéndonos: miren, tengan presente esto, que este Cristo lo conoce absolutamente todo. Tenga presente que no hay absolutamente nada que pueda ocultarse de aquel que puede ser su reposo si hoy usted escucha esto y no endurece su corazón. Si usted retiene el mensaje del evangelio y persevera en él, sepa que este Cristo será su Salvador. Pero este mismo que conoce absolutamente todos sus hechos, todos sus pensamientos, todas sus acciones, lo juzgará a usted de manera justa y perfecta si usted no permanece fiel al mensaje del evangelio, si usted se aparta de la verdad, si usted rechaza o es indiferente al Señor Jesucristo, que es el reposo para el pueblo de Dios. De modo que las palabras que tenemos en el versículo 13 deben animar a aquellos que todavía estén en incredulidad. Deben animar y advertir a aquellos que están todavía sin la seguridad de su salvación a aferrarse a Cristo. Porque si Cristo no les cubre, si Cristo no es su Salvador, un día tendrán que darle cuenta de cada una de sus acciones. Pero al mismo tiempo, esta advertencia tiene el propósito de alentar a los que se han aferrado a Cristo a seguir permaneciendo en la fe. Porque Él conoce todo también de los de su pueblo. Pero lo que pasa es que si nosotros confiamos en Cristo, todos esos pecados en los que nosotros hemos caído serán lavados y perdonados de tal manera que no tenemos que tener temor. Miren lo que dice en el versículo 14. Por tanto, después de mostrar que Cristo lo conoce todo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Entonces hay advertencia a los que están con falta de sinceridad o incredulidad, pero hay también palabras de aliento para los que se han aferrado a Cristo. Entonces este es el propósito de las palabras. Noten que hay un contexto muy rico y que nos pone realmente entre la espada y la pared, que es un mensaje que va a cortar a los incrédulos, pero va a traer también aliento a los creyentes. Y habiendo dicho entonces estas cosas referente al contexto de estas palabras, yo quiero que nos enfoquemos entonces de manera particular en el versículo 13, en las dos grandes enseñanzas que nosotros podemos ver en las palabras del versículo 13. En primer lugar, vamos a considerar que nada puede ocultarse del Señor. Nada puede ocultarse del Señor. Y en segundo lugar, que todos debemos de dar cuenta al Señor. Esas son las dos grandes enseñanzas que nosotros tenemos en el versículo 13. Ahora, nuestro texto dice, en primer lugar, nada puede ocultarse del Señor. Ese es el primer punto. Nuestro texto dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y lo primero que nosotros debemos considerar aquí entonces es lo siguiente. ¿A quién se refiere estas palabras cuando dice en su presencia? Es decir, ¿en la presencia de quién? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y aquí es muy rico poder profundizar en la palabra de Dios y mirar bien el contexto y el texto en su contexto para poder considerar de la manera más apropiada a quién se está refiriendo aquí. Miren, estas palabras vienen del versículo 12. Vea lo que dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Una pregunta muy sencilla para decir al versículo 12 es, ¿cuál es el sujeto? Es decir, ¿de quién se está hablando en el versículo 12? Porque el versículo 13 continúa el sujeto del versículo 12. Usted dirá de manera muy fácil, está hablando de la palabra de Dios. De eso está hablando. Pero entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿se dice de la palabra de Dios escrita en el versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta? Es decir, como que tenemos que dar cuenta a la palabra de Dios. Obviamente no. Entonces miren qué importante es mirar el contexto sabiendo que el escritor viene hablando de Cristo, el Hijo de Dios, superior a los ángeles, el único Salvador, el que es el reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mis hermanos y amigos, aquí no está hablando de la palabra escrita, o por lo menos no principalmente. Está hablando de Jesucristo, el Verbo de Dios. Lo que pasa es que la traducción quizás nos desvíe un poco de la atención. La palabra que vemos traducida aquí como palabra de Dios es lo mismo que Juan presenta, el logos de Dios, el verbo de Dios. Por eso es que a esta palabra o a este logos de Dios dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros debemos dar cuenta. No hay un cambio en el sujeto del versículo 12 al 13. Aquí es la palabra de Dios como Jesucristo, la palabra esencial de Dios, el verbo de Dios, el logo de Dios. Por eso se dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. De hecho, los adjetivos que se muestran allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, en la traducción nosotros lo vemos como palabras femeninas, viva y eficaz, pero realmente son de género masculino. Debemos comprender esto. Está hablando de Cristo, el Hijo de Dios.
Y lo que nos está enseñando entonces, tanto el versículo 12 como el 13, es que Jesucristo es verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es omnisciente. Solamente Dios lo conoce absolutamente todo. Solamente Dios discierne nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Solamente Dios es el que conoce de manera perfecta todas estas cosas. Por eso a Jesucristo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, se le llama Dios sobre todas las cosas. Nos presenta a Cristo como aquel que es omnisciente, como aquel que lo conoce absolutamente todo. Pero el hecho de que se presenta así es una vez más la demostración de que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón, a cualquiera incluso de los profetas. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y este que ha sido puesto por reposo, por Salvador, es el mismo al que usted y yo deberemos dar cuenta. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a sus ojos. ¿Sabe qué significa eso? Significa que el Señor conoce no solo la ubicación geográfica de las personas, porque el versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, todas las cosas están delante de Él, pero cuando dice que están desnudas y abiertas a los ojos de Él, no solamente habla de su ubicación espacial, es decir, Dios no solamente conoce que nosotros estamos aquí en este momento, presentes, reunidos en este lugar, sino que Él conoce lo que usted está pensando en este momento. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Él conoce nuestros deseos, nuestras inclinaciones, las palabras que no proferimos con nuestra lengua, sino las palabras internas con nuestra mente. Y el versículo nos presenta una ilustración bastante rica, porque recuerde, el escritor está hablándole a hebreos. Por eso algunos tienen dificultades para leer esta epístola, porque hay mucha terminología y muchas alusiones al Antiguo Testamento, pero es porque el escritor le está hablando a los hebreos. Ellos conocían todas las cuestiones relacionadas a la ley, a los sacrificios, a todas estas cosas. Y hay implícita una alusión que el escritor hace en el versículo 13 que nosotros tenemos aquí y estamos considerando en esta mañana. En conjunto, estas palabras, desnudas y abiertas, todas las cosas están desnudas y abiertas al Señor, es una alusión a la obra de los sacerdotes cuando ofrecían el sacrificio. Miren, esta imagen incluso se comienza a percibir desde el versículo 12, cuando habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice así, más cortante que toda espada de dos filos. Presenta la espada de dos filos como una que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es como observó el puritano John Owen, que esto hace alusión al cuchillo afilado o el instrumento del sacrificador. Es decir, cuando habla de esa espada de dos filos, está haciendo una alusión cuando el sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio tenía que cortar la víctima. Y en nuestro texto, en el versículo 13, la imagen es justamente el corte del sacrificio. Las palabras en conjunto, pero especialmente la que dice o se traduce como abiertas. Escuche lo que dice el comentarista o lo que escribió el comentarista puritano también, Matthew Paul. Él dijo lo siguiente respecto a que todas las cosas están abiertas y desnudas al Señor. Él dice que eso es una metáfora tomada de las bestias sacrificadas, que al ser desolladas eran abiertas desde el cuello y divididas así desde el lomo hasta la grupa, o destripadas por la garganta hacia abajo por los sacerdotes, de modo que cada parte interior puede verse claramente, sea limpia o impura. Imagínese eso. El sacerdote con aquel cuchillo afilado cortaba a la víctima de arriba hacia abajo, y absolutamente todas sus entrañas, todas las cosas podían presentarse allí de manera clara. Lo que estaba oculto dentro de su cuerpo salía a la luz. Esta es la imagen.
Así como el sacerdote cortaba el sacrificio, hacía que el logos de Dios, el reposo de Dios, el salvador de los hombres, es aquel que lo corta, que lo penetra, que lo conoce absolutamente todo. Y un día lo oculto de nuestros corazones, mis hermanos y amigos, serán dejados a la claridad, serán expuestos por aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire esa imagen. Todo de nosotros será expuesto delante del Señor y está siendo expuesto delante del Señor. Es claro estas palabras que Cristo lo conoce absolutamente todo, que Él conoce y que Él nos está actuando en nosotros, en el corazón de los hombres por medio de su palabra. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a seguir endurecidos? Niños, ¿ustedes seguirán endurecidos? ¿Cuántas veces han escuchado el evangelio, no solo aquí, sino en sus casas? ¿Van a seguir endurecidos? No se endurezcan, no endurezcan sus corazones. Entre tanto se dice hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que tú conozcas cuán precioso es Cristo para los hombres. Dios está tratando con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo y lo hace por medio del Evangelio de Cristo. Esta palabra del Evangelio es la que rechazan los que todavía están en incredulidad, pero que aparentan ser parte del pueblo de Dios. No caigan en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuántas personas confían? Es que yo voy a una iglesia siempre. Tengo muchos años de asistir a una iglesia. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Es verdad eso? Ahí está el ejemplo de Israel. Muchos formaron parte de aquel pueblo al que el Señor les reveló las promesas. Les dijo, les voy a dar la tierra por heredad, pero no entraron a esa promesa por su incredulidad, por su hipocresía. Cuán duro era el corazón de aquellos hombres. Se quejaban porque en Egipto, donde estaban en la esclavitud, tenían un montón de cosas para comer y se aventuraban a decir, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto y aquí nos va a hacer perecer de hambre en el desierto? ¿Sabe cuál es la aplicación traída el día de hoy? Las personas que dicen, Dios, ¿por qué si yo te he seguido no me pasan más cosas buenas en la vida? ¿Por qué me pasa tantas cosas malas? ¿Por qué estoy tan enfermo? ¿Por qué he perdido a mi familiar, a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué he sufrido la muerte de mi hijo? ¿Por qué he sido despedido del trabajo? Cosas como estas. Es la queja de hoy en día. Cuidado con la incredulidad, con tal ejemplo de desobediencia, dice el escritor de esta epístola. Perseveren en el evangelio. ¿Saben qué nos recuerda esto, mis amigos y hermanos? Que debemos estar bien firmes en lo que es la verdadera promesa del evangelio. Hay personas que se engañan pensando que el evangelio les da la promesa de que todas las cosas en sus familias van a estar bien, que nunca van a tener problemas en este mundo. El evangelio nunca promete esto. El evangelio promete salvación por medio de Cristo, perseverancia, preservación, glorificación en el día final. Eso es lo que promete el evangelio. Pero la misma palabra de Dios dice que estamos expuestos en un mundo caído a sufrir, pero nos dice que las cosas que sufrimos ahora no son comparables a la gloria que en los hijos de Dios ha de manifestarse. Esa es la promesa del evangelio. Y eso tenía que entenderlo ese pueblo hebreo al que se dirige esta epístola, y lo tenemos que entender también nosotros. Este evangelio de Jesucristo es lo que provoca en los hombres una agitación interna que solamente puede llegar a ser dulce si se acepta con fe su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo es a quien Dios puso como redentor por medio de sus padecimientos hasta la muerte. Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En resumen, en pocas palabras, el contenido del evangelio: Jesús es el autor de la salvación. Ese es el evangelio. La salvación es una obra de Cristo, no de nosotros. El perdón de nuestros pecados está solamente en Cristo. Y esto es tan claro para el escritor de esta epístola que en el capítulo 12, versículo 2, él dice,
hablando de Jesús, que él es el autor y consumador de la fe. Este mensaje nos dice que nuestros pecados solo pueden ser perdonados por la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Nos muestra que el amor de Dios es tan grande que entregó a su Hijo Jesucristo para padecer por el pecador, pero lo hizo con tal de socorrer no a los ángeles, sino a los hombres. Y Cristo está tratando con nosotros. Tal vez muchos de ustedes no sean conscientes, mis amigos, pero Cristo en verdad está llevando una actividad espiritual cada vez que el evangelio nos es comunicado, cada vez que Él se presenta en su evangelio como el único Salvador. Por lo tanto, yo quiero que cada uno de ustedes escuche muy bien, niños y grandes, lo que hagan con lo que están oyendo hoy tendrá implicaciones eternas. Esto, una vez más, no es jugando. Si usted reconoce que Cristo es su única esperanza, que sus pecados pueden ser perdonados solamente en Él, que Él fue a la cruz a morir en lugar suyo, que Él recibió el justo castigo por el pecado que usted merecía, entonces usted entrará al reposo del Señor. Usted estará con Cristo y Él le preservará hasta el fin de sus días. Pero si usted no hace caso al evangelio, si usted continúa tranquilo y pensando que sus pecados secretos, porque no los conoce nadie más, no van a tener consecuencias, nuestro texto dice todo lo contrario. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si usted no confía en Cristo, si usted no acepta el mensaje del evangelio y lo recibe con fe, este que hoy se presenta como su Salvador, también será un día el que le juzgará, el que pagará, el que le hará pagar por todos sus pecados, y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Ustedes deben acudir a Cristo. Si no tienen a Cristo, deben acudir a Cristo ahora. Miren, nos presenta a Cristo como aquel que lo escudriña absolutamente todo. Déjeme presentarle algunos ejemplos de lo que esto implica, porque yo no quiero hacer de cuenta que todos están pensando ya lo que implica de verdad esto, que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Déjeme ponerle unos ejemplos muy básicos. Esto significa o implica que Él conoce cada conversación lasciva que has sostenido con otros, cada lujuria, cada pensamiento perverso. Él conoce cada palabra mentirosa que has dicho a lo largo de tu vida. Niños, Él conoce las mentiras que ustedes les han hecho a sus padres, pretendiendo engañarlos. Él conoce dónde están puestos nuestros afectos, incluso entre aquellos que dicen que aman a Dios, aquel ante quien todas las cosas están desnudas y abiertas. Por más que nosotros digamos que Dios, que el Señor es lo mejor para nosotros, Él conoce dónde están nuestros afectos. Él conoce si en verdad lo amamos a Él sobre todas las cosas. No podemos engañarle. Él conoce si alguien está por encima de Él para nosotros. Él conoce los celos que podamos tener ocultos en el corazón. Él conoce toda envidia que todavía no ha sido manifiesta a los hombres. Él conoce cada palabra de murmuración contra las demás personas. Conoce cada chisme. Conoce cada intento de dañar la reputación de otros. Él conoce cuántas veces te has quejado de sus tratos contigo, pretendiendo hacerte más sabio que Dios, enojado porque crees que las cosas tendrían que ser diferentes. Él conoce lo irreverente que nosotros hemos sido incluso en medio de la adoración. Él conoce si hemos pecado incluso en medio de la adoración, que es un tiempo tan santo. Él conoce los rencores que podamos estar guardando en nosotros, el odio que podría estar carcomiendo nuestro corazón. Él lo conoce absolutamente todo. Él conoce la amargura que te provoca su ley y cuán insatisfecho estás con ella. Saben, Él conoce si tu interés para venir aquí es meramente carnal o egoísta. Él conoce cada promesa o juramento que has hecho sin tener la intención de cumplirlo. Él conoce cada negocio fraudulento, cada negocio deshonesto en el que te has visto envuelto. Él conoce lo que nadie más conoce de ti
y que te daría vergüenza que llegue a ser conocido por los demás. Amigos, hermanos, Jesucristo conoce absolutamente lo que hay en el corazón de los hombres, pero ¿saben qué? A pesar de esto, Él sigue insistiendo, llamando misericordiosamente, entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Él sigue llamando a los hombres a la fe y al arrepentimiento, a pesar de que conoce cada maldad, a pesar de que conoce cada palabra, cada pensamiento con el que nosotros hemos manchado su gloria y su honor. ¿Puede usted ver cuánta misericordia hay en Dios? Probablemente nosotros no estaríamos dispuestos a perdonar si conociéramos todos los pensamientos que las personas podrían tener contra nosotros. Pero cada pecado es contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Cada pecado lo afecta a Dios. Cada pecado lo deshonra a Dios porque es una transgresión a su santa ley. Y a pesar de que Él lo conoce todo, Él sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. ¡Cuánta misericordia! Y esta es la advertencia. Sepan que Dios lo conoce todo. Procuren ahora no caer en semejante ejemplo de desobediencia, de incredulidad. Estén seguros de que ustedes han entrado en el reposo del Señor. ¿Y cómo puede ser esto? Permaneciendo en la fe, permaneciendo en el Evangelio. Por lo tanto, debemos procurar inmediatamente que Cristo sea nuestro refugio, si es que aún no lo es. Pero en segundo lugar, este texto nos presenta la realidad de que todos debemos dar cuenta al Señor Jesucristo. Hemos visto que aquí habla de Cristo. Todos debemos dar cuenta delante del Señor Jesucristo. Y si reconocer que Jesucristo lo conoce todo y lo que eso implica, como les he dicho, hace que nuestra conciencia se agite, entonces pensemos en esto. Llegará el día en que los libros de las memorias de Dios serán abiertos. Y déjenme decirle esto, mi amigo, en esos libros de las memorias de Dios sobre los hechos de los hombres, hay más cosas de las que nosotros pensaríamos que existen. Porque muchas veces nosotros no reconocemos nuestros propios pecados. Somos torpes para reconocer eso. Cuando pecamos y no lo reconocemos. Pero delante de aquel al que todas las cosas le están desnudas y abiertas, no va a írsele ningún pecado. No va a pasarse nada por alto. Y el pecado sigue siendo pecado, aunque usted y yo no lo reconozcamos. El pecado sigue siendo pecado, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta de que hemos pecado. Esto debería llevarnos a un profundo temor, y a las personas no les gusta esto. A las personas, más bien muchas personas dicen que enfatizar esto del juicio de Dios, hablarles a los hombres acerca del juicio de Dios, es un acto de manipulación, dicen ellos, de parte de los cristianos, para que los hombres busquen a Dios. Déjenme decirle esto no es manipulación. Esto es lo que está aquí escrito en la santa palabra de Dios. Por lo tanto, temamos pues, Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberle alcanzado. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miren, cuando nuestra fe es débil, hablando de los que han puesto su fe en Cristo, advertencias como estas es lo que va a impulsar a los hombres a mantenerse firmes. Porque Dios nos mantiene en la fe también por medio de las advertencias. Esto no es manipulación. Esto es la verdad tal como la Escritura la presenta. Y es un acto de amor más bien que los que conocemos lo que la Escritura dice acerca del justo juicio de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, se ha dado a conocer a los hombres. Nadie en este mundo escapará de ese juicio de Dios. A Él dice, tenemos que dar cuenta. Porque es que el texto no solamente nos dice que Jesucristo lo sabe todo, porque no tendría ninguna afectación para nosotros si Cristo lo sabe todo y listo, simplemente Él dice, yo conozco todo lo que tú has hecho.
Eso no tendría afectación, pero el problema no es solamente que Jesucristo lo conozca todo. El problema radica en que todo eso que Él conoce de usted y de mí, de todo eso nosotros tendremos que dar cuenta. Aquí está hablando del justo juicio de Dios. Por lo tanto, el propósito de esto es que busquemos a Cristo, pero de manera sincera. Saben, la sinceridad es muy importante a la luz de este versículo. Porque yo no le estoy diciendo, vaya, busque a Cristo simplemente para que usted no sea condenado eternamente en el infierno. Le estoy diciendo, tema y busque a Cristo porque ciertamente será condenado, pero sobre todo busque a Cristo porque Él ha sido puesto como el autor de la salvación para todos los hombres. Porque en Él hay misericordia, amor, paz, perdón. ¿Para qué? Para que en todo Él sea reverenciado. Esa es la razón por la cual nosotros debemos principalmente buscar al Señor Jesucristo. Estas palabras nos instan a buscarle a Él de manera sincera. Porque si no hay sinceridad, mis amigos, en su omnisciencia, aquel que lo discierne todo, sabrá si nosotros queremos buscarlo simplemente para salvar nuestro pellejo, o si lo buscamos porque en verdad Él ha traspasado nuestros corazones con la verdad de su evangelio, haciéndonos reconocer cuán grandes son nuestros pecados, cómo nosotros hemos ofendido a nuestro Creador, y reconociendo que solamente por Cristo podemos nosotros tener perdón. Solo esta búsqueda sincera, mis amigos, por alguien que en verdad ha creído en el evangelio, podrá experimentar el perdón de absolutamente todos sus pecados. Y quizás alguien podría decir, pastor, entiendo todo lo que usted ha dicho, pero ¿cómo puedo saber si mi búsqueda hacia el Señor es sincera? Bueno, déjeme decirle esto. Si su búsqueda por el Señor es sincera, entonces esa búsqueda será constante, más allá de la incertidumbre que usted experimente. Buscar al Señor sinceramente es buscarlo continuamente, aunque por algún tiempo no se experimente seguridad. La búsqueda sincera, mis amigos, se fundamenta en el carácter amoroso del Señor, no en nuestra capacidad para reconocer si Él está obrando en nosotros. Sepa esto, la sinceridad es constancia en la búsqueda del Señor. La búsqueda sincera se da porque se tiene seguridad de que hay tanto amor, hay tanta gracia, hay tanta misericordia y tanta compasión en Cristo que Él recibirá a todos los que le supliquen de todo corazón. Eso es una búsqueda sincera. Por eso Job, con todo su sufrimiento, él decía respecto a Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la búsqueda sincera del alma hacia Dios. Por eso yo le animo a cada uno de ustedes a buscar a Cristo con el pensamiento de todo lo que Él ha hecho para dar vida eterna a los hombres. Considera sus manos traspasadas, considera sus pies sangrantes, su cuerpo lacerado con las herramientas romanas para castigar a los más terribles criminales. A pesar de ser puro y sin mancha, considera aquel rostro seguramente desfigurado e hinchado de tantos golpes. Considera su cabeza ensangrentada por la corona de espinas con que los impíos se burlaron de aquel que en verdad era el rey de los judíos. Considera la vergüenza que el Señor cargó al ser despojado de sus ropas, desnudado. Considera cuán grandes sufrimientos cargó el Hijo de Dios para que pecadores como nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna y a la comunión con Dios. Considera que todo esto lo hizo el Señor Jesucristo por amor. Ninguno se detenga pensando si podría ser recibido por Dios o no, porque sepa esto, ciertamente cualquiera que acude a Cristo con una fe sincera y con la seguridad de que su sacrificio es todo lo que necesita, sepa que Él le recibirá. Ninguno se detenga, ¿me recibirá Cristo a mí o no? Piense todo lo que Él ha hecho y piense la promesa del evangelio del Dios veraz. Cree y serás salvo. En Cristo está el perdón de pecados. Eso fue lo que dijo Cristo respecto a Él mismo, lo que testificaban las Escrituras.
Hablaban del Mesías que había de sufrir, muriendo y resucitando, para que se predicase en su nombre el perdón de pecados y la vida eterna. No hay derecho, mis amigos, no hay derecho a dudar si tenemos presente todo lo que Cristo ha hecho para rescatar a pecadores de sus propios pecados. No hay una sola razón para dudar de la esperanza que nos ofrece el Evangelio por medio de su Hijo Jesucristo. Pero si usted rechaza todo esto, si no lo toma con seriedad, entonces sí debe temer, porque Dios no tendrá por inocentes a los que son indiferentes a su Hijo Jesucristo y a la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Debe saber que usted dará cuenta a Jesucristo por lo que ha hecho cada vez que el mensaje del Evangelio le ha sido expuesto a usted. Usted tendrá que dar cuenta por esto también. Tendrá que dar cuenta al Señor por cada vez que usted escuchó a alguien abriendo la Sagrada Escritura y diciéndole, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Usted dará cuenta por cada palabra, por cada llamamiento a acudir a Cristo. Y si usted simplemente dijo, esto no es para mí hoy. Esto no es para mí hoy. Si usted sigue endurecido, niño, joven, adulto, si usted sigue endurecido y no acude a Cristo, entre tanto que se dice, hoy hay salvación para ti, entre tanto que se dice, hoy puedes entrar en el reposo de Dios, si usted sigue endurecido, no tendrá más que una terrible expectación de juicio eterno, un castigo eterno que se extenderá por los siglos de los siglos. Estas palabras para siempre. Temamos pues, no nos endurezcamos ante aquel que es el camino y la verdad y la vida. Yo les pregunto entonces, ¿por qué has de amar la muerte sobre la vida? Aquel que es la palabra de vida eterna, el Señor Jesucristo, te llama hoy a confiar en Él. Jesucristo te invita hoy a la salvación para que entres en el reposo de Dios. Si usted se refugia en Él, las cuentas que tiene que darle serán saldadas y limpiadas por su preciosa y bendita sangre. Esto es lo que nosotros necesitamos. Niños, atiendan esto. Jóvenes, adultos, atiendan esto. Temamos pues, pero Dios ha dispuesto al sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, el que traspasó los cielos, el que abrió el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios Padre. Y si nosotros nos aferramos a Él, no solamente saldremos airosos y no seremos juzgados con el juicio eterno, sino que podremos estar por los siglos de los siglos con aquel que es nuestro Creador y que también será nuestro Redentor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.